bienvenidos a Mundo de Letras. Me presento, soy Dani Miranda y en esta ocasión será un gusto poder platicarte acerca de el libro novelizado de la película La Cumbre Escarlata, producida por el increíble Guillermo del Toro y en la adaptación novelizada por Nancy Holder. Este libro fue publicado en el año del 2015 por la editorial Penguin Random House, la cual se esforzó muchísimo a darle mucho empeño al diseño del libro, porque como pueden observar, aquí les presento su portada. Tiene de fondo la casa donde se lleva, o mansión, donde se llevan a cabo la mayoría de los hechos dentro tanto de la película como en el libro. Pero, como todos sabemos, la película no va a ser siempre lo mismo que el libro. El libro, al final de cuentas, va a terminar siendo mejor. Así que, de igual forma, te muestra a los personajes principales dentro de esta historia. El libro, la pasta, es muy gruesa. Es un buen protector para sus hojas, ya que este libro cuenta con la cantidad total de 303 páginas, que al parecer es muy fácil de terminar. En mi cuestión lo terminé muy pronto y las hojas tienen un color, una textura muy buena. Y bueno, ahora sí, vámonos a hablar del libro. Muy bien, el libro nos adentra muchísimo más a una historia más detallada e inclusive a adentrarnos dentro de los pensamientos de cada personaje. Y la descripción es muy completa y que le dan un plus total a las personas que se quedaron con dudas acerca del final, si es que ya vieron la película, que no tiene un final muy concreto, muy entendible, pero el libro es el complemento perfecto para entender aquel final, porque te lo describe de una manera fabulosa. Ahora bien, nuestra protagonista, Edith Cushing, hija de un empresario rico en Buffalo, Nueva York, donde se sitúa esta historia, anhela ser escritora. Por ello, ella escribe un libro acerca de fantasmas. Ella lo escribe, ¿por qué? Porque ella años atrás quedó traumada con perder a su madre a una temprana edad y a una experiencia catastrófica, por así decirlo, paranormal, a la aparición de su madre días después de su muerte, que con el tiempo lo atribuye a su imaginación y de aquí toma la inspiración a escribir sus cosas. Ahora bien, dentro de esta historia aparecen dos hermanos, los Sharp, Lady Lucille Sharp y Sir Thomas Sharp, quienes le dan un giro radical a la historia, ya que Edith no es la clásica señorita que le hace caso a la sociedad, que siga aquí y que siga allá. No, ellos le dan un cambio muy radical a ella. ¿Por qué? Porque Edith conoce a Sir Thomas y llegan hasta casarse y ella se va a vivir con él a unas montañas de arcilla roja donde la nieve, al nevar, y la arcilla, al ser roja, parece cubrirla de sangre, cuando no es así. Simplemente pintan la nieve, pero le da un ambiente muy bueno, y de hecho eso lo describe muy bien dentro del libro. Describe cada cosa, cada ambiente, todo muy detallado a la perfección. Ahora, dentro de la película ocurren muchas situaciones donde aparecen entidades fantasmales, pero como tal no es una historia de terror, más bien es como un romance gótico por la forma en la que se lleva dando. Aunque en la película no da tanto miedo como se supone debería dar, pero no es así. ¿Por qué? Porque es una película muy distinta y sabemos que Guillermo del Toro busca cambiar a toda la perspectiva de lo que uno piensa, pero nos llevamos siempre una sorpresa de lo increíble que puede ser. Ahora, dentro de este libro, al decirte ya que tiene muchos detalles en todo, te describe tal cual cosa, los pensamientos de los personajes,
los ambientes, los lugares, el clima inclusive, y le dan ese plus que se necesita para adentrarnos y llevarnos nuestra imaginación acerca de qué es lo que está ocurriendo realmente. El libro da más miedo, está un poquito más aterrorizante al momento de leer e ir imaginando nuestras cosas. Si bien al final, no te voy a contar el final, ¿verdad? No te voy a dar un spoiler total, sino que en la película es un final no muy claro, pero en el libro el final es muy cerrado y te lo describe perfectamente. Así que las personas que no les quedó muy claro el final dentro de la película, los invito a que lean la novela adaptada a esa misma. ¿Por qué? Porque, te repito, describe todo perfectamente y le da pues la chispa que se necesita para adentrarnos dentro de la historia. Y hay tantos detalles que hacen la diferencia, tantas cosas, como por ejemplo la presencia dentro de la mansión de los Sharp. Cuando Edith se va a vivir para allá con ellos, como los flashbacks que se dan de un momento a otro a la infancia de los Sharp, e inclusive de Edith en cuanto a la presencia de su madre, que igual de esta manera es algo muy increíble, porque te aparece literalmente desde el inicio, te muestra como tal una consecuencia de fantasma que va a venir apareciendo dentro pues, del libro. Y te repito, le dan un plus muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que te describe hasta el olor que llega a percatar Edith cuando ve la presencia de su madre ya muerta. La descripción, los rasgos que le dan a este espectro de su madre, tanto sus detalles, comparándolos con otros. En sí es una adaptación muy, muy buena, una adaptación muy perfecta y describe muy bien los ambientes. Te digo, te repito, nos lleva a adentrarnos muchísimo, muchísimo a la historia, a imaginarnos, a hacer como si nosotros estuviéramos ahí. Y este libro se narra tanto desde la perspectiva de un narrador fuera, como Edith narrando la historia por partes. Inclusive hay una parte muy muy buena donde la misma mansión te cuenta cómo van sucediendo las cosas dentro de ella. Pero bien, ahora, este libro a mí me fascinó. ¿Por qué? Porque yo soy muy fan del misterio, del terror, de algo romántico, y esta historia lo junta todo y es muy, muy inquietante leerla, irla conociendo poco a poco. Y a mi particularidad me gustó muchísimo la película, amé la película, así que les recomiendo muchísimo este libro a las personas que se quedaron entre limbo si me gustó, si no me gustó, si la amé, si no la amé. ¿Por qué? Porque aquí ya te da tal cual, te da un jaque mate en cuanto a todo lo que viste en la película, todo cambia en cuanto al libro. Así que tiene toques sutiles, tiene una adaptación muy bonita y en mi opinión, supongo y creo que el libro está muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que la película. Sin embargo, pues el ver la película te causa cierta emoción, ¿no? Pero los libros más, inclusive se me puso la piel chinita en muchísimas ocasiones leyendo este libro. Pero bueno, te digo, te lo recomiendo muchísimo a personas que ya vieron la película y se quedaron con un final medio pensando, y para las personas que también no tienen una certeza tal cual si les gustó o no la película, porque aquí lo complementan perfectamente. Inclusive invito a todas las personas que me están viendo ¿a qué? A leer no solamente este libro, que sí les recomiendo muchísimo,
sino a leer cantidades de libros. Si les gusta el terror, hay muchos títulos que los adentran muchísimo a esos temas, que hasta inclusive leyéndolos te imaginas muchas cosas y te da un cierto miedo, cierto terror al estar leyéndolo, porque te lo vas imaginando. Más sin embargo, no solamente enfoquémonos al terror, al suspenso, al misterio inclusive y al romance. Hay cantidades de libros, tanto infantiles para los peques de la casa, como novelas más de romance, algunas de ficción inclusive que están muy muy buenas, y novelas de cómicas, inclusive hay novelas cómicas muy muy bonitas, que si se puede en otra ocasión hablaremos acerca de una de ellas. Pero adentrémonos mucho a la lectura. ¿Por qué? Porque es muy importante dentro del ámbito, tenemos que estar informados. Hay unos libros que son de información muy buena, información que nos va a servir día a día, pero también tomemos en cuenta que el leer un libro no solamente es leerlo porque sí, no. El leer un libro va a ser también llevarnos una enseñanza acerca del tema del que estamos hablando, de las percepciones que toman otras personas, y ir aprendiendo también de la lectura, ¿no? Pero bueno, ya como último me despido con una frase de este libro que a mi parecer es muy muy bonita, es una frase increíble. Así que se las leo y me despido de igual forma. Fue un gusto poderles contar acerca de La Cumbre Escarlata. Hay cosas que nos ligan a un lugar del mismo modo en que nos destruyen. Algunas permanecen atadas a un terreno o a una fecha concreta. Hay otras que se aferran a un sentimiento o a un impulso, pérdida, venganza o amor. Un crimen horrible.